Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase al respecto del tercer módulo del diagnóstico general para la presentación titulada El taller de mantenimiento para hoy, 5 de mayo de 2018. El objetivo básicamente es conocer, pero en función de facilitar la aplicación de los diferentes tipos de herramientas de ejercicios para solucionar fallas, realizando análisis desde los hechos y datos en función de la gestión de los equipos de trabajo, claro, delimitándonos dentro del taller de mantenimiento de vehículos de carga pesada, de tal manera que vamos a incorporar técnicas en el quehacer diario, que desde la salud y seguridad en el trabajo, mm, con una concepción casi que misional o visional hacia el mejoramiento continuo, permiten aterrizar y utilizar de manera positiva mejoramiento en la confiabilidad de la flota. Entonces vamos a hablar de las fallas como problemas, cómo hacemos ese conector, la importancia del cuidado de los hechos y datos. Vamos entonces a explorar una herramienta típica como la lluvia de ideas, la espina de pescado, el 5 porqués. Vamos a explorar también una herramienta muy robusta que generalmente utilizan empresas que ya tienen incorporadas herramientas de mejoramiento. Eh, por ejemplo, General Motors con motores los llama plan gestión para la competitividad. Otros aplican Six Sigma y parten desde un Project Charter y utilizan unos formatos muy parecidos a este de 8 disciplinas. También tenemos planes de acción y seguimiento, o bueno, la importancia de hacerle un seguimiento juicioso y disciplinado a la ejecución de los planes de acción y su seguimiento, finalizando con las conclusiones. Bien, a manera de introducción, hace un rato nombré Six Sigma, o nombré otras filosofías de mantenimiento, de mejoramiento, dentro de las cuales también podemos decir que está el mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM por sus siglas en inglés. También estaría el TPM por sus siglas en inglés de mantenimiento total productivo. También podemos tener Lean Manufacturing. En sí, hoy por hoy hay varias eh, disciplinas, pilares del mejoramiento que parten todas, al igual que la ISO 9001, del PHBA. Del P de planear, el H del hacer, el B de verificar y el A del actuar. Entonces, es que yo trabajo en una empresa donde a duras penas somos certificados ISO 9000 o estamos en función, queremos certificarnos ISO 9001. Ya podemos hacer conexión con todo esto de manera directa. O si por el contrario estamos en una empresa en donde hablamos del DMAIC, Six Sigma, que son estos pasos más otros extra en función de que el mejoramiento sea continuo y constante, nos metemos dentro de este ciclo. Esto no es hacer un planear, ejecutar un hacer, verificar cómo nos fue en ese hacer y actuar en función de eh, ajustar esos gaps que se presentaron entre lo planeado, lo logrado, lo hecho respecto de lo verificado, sino que es enrutarse en continuar, 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 PHBA, 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 PHBA. ¿Hasta dónde? Hasta donde todos y cada uno de los colaboradores que están en nuestro alrededor, todos los participantes de los equipos de trabajo, hagan PHBA de manera continua, ¿sí? Algunos de los conceptos pedagógicos recomiendan eh, repetir 42 veces para que ese concepto se quede en el subconsciente y empiece a convertirse en un hábito. Entonces, el éxito de este tipo de ejercicios es la repetición reiterativa, constante y disciplinada en función de cumplir, de lograr una mejora.
En ese orden de ideas, hay que tener un andamiaje y hacer un acompañamiento radical, primero para que todos los PHBA no giren en torno suyo. Segundo, para que usted pueda bajar con o desde la gerencia general lo necesario para cumplir los planes de acción. Porque esto no es llenarse de papeles, ¿de acuerdo? Es utilizar todas esas técnicas en función de construir. Recuerde que estamos parados desde el taller de mantenimiento de una flota de vehículos de carga pesada, en donde tenemos un área de planeación que ve entre 3 a 24 meses adelante, la mayoría de autores hablan de un año, 12 meses adelante, y van haciendo una comparación gruesa entre lo que mensualmente debe suceder y el presupuesto. De tal manera que desde aquí ya estamos construyendo un bucle cerrado, porque estamos definiendo de manera planeada, desde planeación, qué debe suceder en función que el gap a la salida de nuestro ejercicio sea el más pequeño posible y se acerque al cumplimiento del 100% del presupuesto y no del 101 ni del 99. Claro, el primer ejercicio usted le puede dar que se gastó el 123% o el 87% del presupuesto, ¿de acuerdo? Y eso le va a permitir dos aspectos. Uno, planear el gasto de una manera más coherente y cercana a la realidad. Y dos, mejorar la ejecución, mejorar la programación y mejorar la planeación en función de lograr los objetivos. Porque tampoco sirve, tampoco es un buen resultado que su flota tuvo una confiabilidad del 100%, pero se gastó 3 veces lo que se tenía que gastar en ese año. ¿Sí? Es buscar ese balance en los diferentes ejercicios de manera coherente. Bueno, también nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Que la confiabilidad de su flota sea del 82% y se gastó el 105% del presupuesto. O sea, hay algo que no está bien y es donde hay que entrar a revisar desde la planeación ese ejercicio, en donde uno de los aspectos que pega de manera dura en la planeación es el control del programa de mantenimiento y segundo, desde el punto de vista financiero, es el inventario, el stock de repuestos. Por dos razones, o porque usted está excedido y tiene un dinero importantísimo ahí metido y ya no tiene con qué comprar grasa ni lubricantes, o por el contrario, porque el día que necesitó el repuesto no lo tiene. Y usted va y revisa su inventario, su stock, y resulta que tiene repuestos de partes que ya están obsoletas. Porque recuerde usted que en el tiempo, buena parte, bueno, y siendo coherentes con la normativa eh, de chatarrización, lo que vamos a encontrar es que los vehículos que estamos adquiriendo ya no son modelo 80, modelo 72, sino tienden a estar actualizados, usan otro tipo de tecnologías, tienen más componentes electrónicos, ¿sí? Y se puede llegar a presentar el caso de que esos componentes electrónicos no sean los adecuados por el ambiente, estamos metidos en una mina, ¿sí? Y la tarjeta de dirección, la tarjeta de control de la dirección es electrónica y resulta que cambiarla cada 15 días porque la tarjeta no cumple sus requerimientos, su vida útil de diseño, porque estamos metidos en un ambiente de altísima humedad y con una altísima porcentaje, alto porcentaje de polvo en el ambiente. La segunda parte de la cabeza del taller de mantenimiento es entonces el área de
programación. Pero ¿cómo? La anterior fue la de planeación, ahora la de programación. Sí, son dos diferentes que tienen lecturas diferentes y que lo recomendado para grandes departamentos de mantenimiento es que sean áreas diferentes en cabeza de personas diferentes. Para flotas pequeñas, de vehículos pequeñas, desafortunadamente el programador, el planeador es el mismo programador y es el supervisor de ejecución del mantenimiento. Pero entonces aquí es importante entender que cada decisión que se toma, cada análisis que se realiza, debe ser en un determinado rol y no mezclando nunca dos o tres de estos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Claro, lo recomendado es que sean personas diferentes porque yo no debo ser juez y parte. Entonces, el área de programación que va entre 3 y 8, máximo 10 días adelante, se encarga de acordar con el área operativa la entrada de los vehículos al taller, de la supervisión y negociación y acuerdo con los subcontratados, porque no todo lo que hacemos en mantenimiento debe ser obligatoriamente realizado con los mecánicos, electricistas y demás personal que tiene el área a cargo. Claro, hay áreas de mantenimiento en donde hay una persona de programación que está yendo a visitar los talleres, revisando, bueno, usted dijo que me entregaba tal día, hoy debe ir al 50%. En la revisión que usted está haciendo se encontró esto de más, esto de menos, para tener un contacto y un seguimiento directo, ¿sí? Si usted le entrega a un tercero un vehículo para que le haga la reparación de un motor que se va a demorar 8 días y usted cree y jura que a los 8 días llegó y se va a llevar su vehículo, está muy equivocado. Eso se trata de estar haciendo seguimiento continuo, entendiendo con el área de operaciones cuáles son esos vehículos mm, importantes que requieren un seguimiento extra. ¿Por qué? Porque afectan la operación. Recuerden que confiabilidad no es tener el vehículo siempre listo para trabajar, no, hay que tenerlo listo para trabajar cuando se requiere al 100%. Bien, después llega entonces el tercer rol dentro de la cabeza de mantenimiento, que es la ejecución. ¿Ok? Y la ejecución tiene unos indicadores, ¿sí? Cuánto se debería demorar el mecánico y cuánto se demoró, cuántos repuestos se debieron haber consumido y cuántos instalaron bien y cuántos mal, qué necesidades de capacitación tiene mi equipo de mecánicos, electricistas, tribólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor taller que me da respuesta para dirección, para caja de cambios, para frenos, para suspensión mecánica, para suspensión neumática? Me estoy encontrando que ya se me está convirtiendo en hábito que los conductores van por la carretera, se les rompe una hoja y meten cualquier lata y eso me empieza a afectar mis indicadores porque entregan el vehículo completo. Pero resulta que yo le metí un resorte y mal y me llegan con una hojita de las más baratongas de Hércules o de esas hojas chinas. ¿Sí? Entonces una hoja de 450.000 pesos me la cambiaron por una latica de 87.000 pesos. O peor aún, la soldaron. Y el comportamiento del vehículo empieza a cambiar en el tiempo. Este PHBA entonces se convierte en nuestro aliado estratégico si lo usamos en beneficio propio. Bien, el primer tema de nuestra agenda tiene que ver con las fallas como problemas. Habíamos ya visto en otras presentaciones, pues que para la ISO 224 versión 2006, una falla es la terminación de la capacidad de un ítem para cumplir con una función requerida. Entonces hablamos de que los diferentes ítems
Hablando desde lo general a lo particular, entonces tenemos un vehículo que tiene un componente motriz, un componente de frenos, de suspensión, y que cada uno de los componentes tiene partes, o aún puede llegar a tener subconjuntos y después conjuntos y después partes, y que cada uno de esos tiene unas funciones primarias y unas secundarias. Y que cuando una de esas fallas no es satisfecha al 100%, hay una falla. O sea, el vehículo no tiene que vararse obligatoriamente para entender que hay una falla. Si el vehículo logra cumplir el requerimiento de mover la carga particular o el número de personas mm, de un punto a otro, pero se duplica o hay un aumento del 20-30% en el consumo de combustible, hay una falla. También vimos el tema de los conceptos de efecto-consecuencia, que están concretamente en el numeral 318 de la ISO 224 versión 2006, en donde tenemos claro que el impacto de una falla sobre un equipo o función genera que ese efecto genera una consecuencia. Entonces aquí es importante reflexionar sobre que las fallas vistas como son, las fallas deben verse como problemas a solucionar. El segundo aspecto importantísimo tiene que ver con el cuidado de los hechos y datos. Porque es que las herramientas que a continuación vamos a ver, que son las que permiten la buena gestión de un taller de mantenimiento, deben romper, acabar de dejar de lado la subjetividad, los pálpitos, la frase típica del mecánico dice es que yo llevo toda la vida, llevo 20 años de experiencia y esto se hace así y la falla es así. Es que es así porque yo lo digo. Ingeniero, es que yo quiero, yo soy de hechos, no de palabras ni de papelitos. Porque el hecho de ser latinos, bueno, todas las personas tenemos resistencia al cambio, pero nosotros los latinos tenemos una resistencia más amplia. Un miedo al cambio. A veces vemos la necesidad de que hay que hacer el cambio, pero decidimos, por ejemplo, votar por el candidato que va a hacer lo mismo, nos va a devolver 20 o 30 años en el tiempo, ¿m? Por ese mismo miedo, ¿de acuerdo? Entonces, es común la necesidad de trabajar para enfrentar la resistencia al cambio en función de los procesos y no de las personas. Entonces, se requiere trabajar en equipo, ser muy objetivos y trabajar desde los hechos y los datos, hacer uso adecuado y actualización de los formatos, cuidarlos, mantenerlos y llevarse esa información y digitarla, ¿sí? Porque si usted crea unos formatos y su gente se da cuenta que ya a los 6 meses usted tiene una caja con pocos formatos y a los 3 años cuando iba a requerir un dato, ni siquiera usted sabe en dónde está, pues no estamos haciendo nada. La idea es que los datos se deben construir para algo. Aún más, las empresas que tienen ya un ERP instalado, funcional, que ya es parte de su procedimiento diario de trabajo, no sé, un SAP, una SW, bueno, cualquiera de los diferentes ERPs, entienden que a veces hay que hacer modificaciones en los procedimientos para tener una data más pulcra, más limpia, para que después cuando usted va a hacer un análisis tenga datos ciertos que le permitan tener una lectura clara de lo que está sucediendo. Aún más, hay empresas que están desarrollando aplicaciones, herramientas TIC particulares a su negocio en función de construir la data que se requiere y generar facilitadores o herramientas de análisis de sus datos. Entonces aquí ya es donde conectamos con Big Data, con otros términos que están muy de moda y que usted puede escuchar a cada rato en todo sitio. Es fundamental el uso y actualización de los formatos, la digitación y archivo pulcro de los datos y tener un control claro de la información. Entonces, usted es el primero que debe saber dónde están todos y cada uno de los manuales. No puede ser que llegue el momento de necesitar un manual y usted ni siquiera sepa dónde está.
o si lo tiene o no lo tiene, peor aún, ¿sí? Que el manual usted va y lo abre y la mitad del manual ya no es texto, sino grasa y mugre. Sí, el manual hay que facilitárselo a los mecánicos porque lo necesitan, pero hay que enseñarlos, meterlos en la cultura de cuidar, de querer esos documentos que son importantes porque hoy los usé yo y en 3 meses los puedo utilizar otra persona. Entonces, abordemos lluvia de ideas. Las tres primeras herramientas que vamos a trabajar, lluvia de ideas, el diagrama de Chicago y el 5 porqués, a mí, o sea, en mi experiencia profesional me han funcionado supremamente bien. Y como lo verán a continuación, el conector con 8 disciplinas es una madurez de estas tres herramientas, donde hay un formato funciona a manera como de lista de chequeo que le va recordando a uno lo que hay que hacer para que eso no quede en la memoria, pues en la cabeza, sino para que se utilice de manera juiciosa. Entonces, en la lluvia de ideas, primer regla de oro. Una lluvia de ideas es el resultado del trabajo de varias personas, de un equipo. Un equipo de trabajo en donde hay personas que tienen diferentes puntos de vista. Se necesitan alguien muy optimista y alguien muy pesimista, porque a veces el optimista nos puede dejar en el aire, en ideas vanas, y el pesimista, la idea es que regule esas ideas y nos aterrice, pero tampoco pues que nos deje en un barrial en donde no se puede hacer nada y todos salimos llorando, ¿no? La idea es buscar un balance. Entonces, en los primeros ejercicios, la idea es que usted sea el líder de esa lluvia de ideas, de tal manera que forme a su equipo de trabajo en función de balancear. Se requiere personas que conozcan muy bien el equipo y personas que conozcan muy bien la operación de ese vehículo. Se requiere tener datos muy claros de cómo falló el vehículo, cuánta carga llevaba, qué tipo de terreno estaba recorriendo, cuál era el estado pues, de los componentes básicos, qué tipo de combustible tenía, cuál es la temperatura a qué hora, qué nivel de cansancio tenía el conductor, el operador del vehículo, y que nos paremos, sobre todo, desde aquí hay que pararse, partir de la salud y seguridad en el trabajo, para que todos partamos del ejercicio, partamos desde tener puesta la camiseta de salud y seguridad en el trabajo. Toda esa información se debe recopilar, escribir, ¿sí? Debe hacerse en un tablero. A mí me gusta mucho cuando se hace, por ejemplo, sobre el tablero, así sea borrable, yo coloco pliegos de papel periódico, escribimos y después hacemos, quitamos esa primera página, la colocamos al lado y empezamos a llevarnos hacemos un filtraje, lo que realmente puede ser la causa raíz del problema que estamos analizando. Entendiendo que dentro de ese ejercicio de lluvia de ideas podemos tener dos o tres o más ideas llamadas de manera diferente o descritas con palabras distintas, pero que lo opuesto son lo mismo. Entonces, en ese ejercicio de filtraje lo que hacemos es eso, recopilar y filtrar esas ideas que en la primer página recibimos, pero en la segunda filtramos de manera amable, ¿sí? Porque el hecho de que una persona esté participando y dé una idea no quiere decir que lo vamos a aplastar porque no sabe de un tema particular. Aquí mm, tenemos una opción y es o trabajar sin lluvia de ideas y entrar directo a la espina de pescado o, a mí me gusta mucho más, después del ejercicio anterior, entrar a la espina de pescado donde lo primero que hacemos es una clasificación de las M's. Para la mayor parte de los autores 6, para algunos autores postmodernos 7 M's. La espina de pescado se conoce como diagrama de Chicago, diagrama causa-efecto, y básicamente es una herramienta increíble en la función de, con el objetivo claro,
de identificar, clasificar y darle visibilidad a causa raíz. Aquí se analizan problemas específicos, particulares, de mantenimiento, de salud y seguridad del trabajo, porque pueden ser parte también, un diagrama, una espina de pescado se usa también para eh, hacer análisis de accidentes, investigación de accidentes, eh, también para analizar problemas de calidad, o sea que la cultura, la pedagogía que le podemos meter a la construcción, a la maduración del análisis por medio de ejercicios de espina de pescado en nuestro equipo de trabajo es increíblemente positiva. La espina de pescado permite ilustrar gráficamente las relaciones existentes entre el resultado dado, los efectos y los factores que las causan. El análisis permite y requiere de cuatro aspectos fundamentales. La identificación de funciones del sistema, la identificación de las fallas de las fallas funcionales y sus efectos, las fallas funcionales y el orden jerárquico por criticidad y la determinación de componentes críticos. En ese orden de ideas, el dueño del plan de mantenimiento, o sea, el que tiene el rol de planeador, debe estar en esa reunión cuando se analicen temas de mantenimiento. Porque esta persona tiene claramente el orden jerárquico por criticidad de los componentes, eh, de las fallas funcionales y los posibles efectos que pueden generar. Que es importante que el equipo de mecánicos, eléctricos, ayudantes empiecen a construir en su haber laboral. Entonces aquí hay un ejemplo. Básicamente partimos de una flecha horizontal que tiene una cabeza hacia la zona derecha, en donde se encierra dentro de un rectángulo el problema, llamándolo de una manera clara, concisa y precisa. El éxito de la utilización de este tipo de herramientas empieza con la descripción clara del problema. Aquí lo invito a reflexionar respecto de cuál es el problema que vamos a analizar, porque a veces en lugar de analizar un problema, estamos analizando una consecuencia de dicho problema. ¿De acuerdo? Entonces, suena fácil decirlo, pero es importantísimo que cada uno de los integrantes del equipo de trabajo comprendan el problema y que entiendan que una cosa es el síntoma y otra la enfermedad, o sea, el problema. Y que dediquemos un espacio dentro de la reunión de la construcción de este diagrama de Chicago o espina de pescado a definir, a delimitar claramente el problema. La delimitación es importante porque de lo contrario se nos van 3 horas de la reunión, que malo malo la citamos para que durara media hora, y nos pusimos a hablar de todo y resultamos arreglando el país, que es lo que no podemos permitir. Por eso es tan importante llamar al problema como corresponde, delimitándolo de manera responsable. En este caso, esa espina de pescado tiene 6 M's. Material o materia prima, para nuestro caso puede ser repuestos. Método, o sea, orientado hacia el procedimiento. Y aquí es importante entender que no buscamos crucificar a una o un grupo de personas, sino de encontrar oportunidades de mejora en el proceso. Y que si hay correlación con la mano de obra, aquí denominado gente, se da hacia el nivel de las competencias, hacia el mantenimiento de las competencias y debe ser coherente con una matriz de polivalencia que se debe madurar y llevar en el tiempo en función de los resultados.
permitiendo que cada uno de los colaboradores entienda dónde está y se trate un objetivo, trace un objetivo en el tiempo para que se capacite, para que mejore sus competencias, para que se certifique, para que aprenda y crezca. También está la M de máquina, también está la M de medio ambiente, aquí está como ambiente, y para algunos autores la séptima M es eh, medición. Bien, entonces en cada una de esas M's vamos a traer lo que trajimos filtrado de la espina de pescado. Y aquí podemos encontrar que para una misma M y para una misma posible causa raíz tenemos dos o hasta más eh, eh, ítems de la lluvia de ideas filtrada. Entonces, este diagrama es hermoso porque permite eso, ¿sí? Indicar, mire, por ejemplo, medio ambiente, conocí un caso de una tarjeta electrónica de unos vehículos de alta gama, una marca excelente, eh, y esa tarjeta electrónica empezaba a tener problemas cuando el vehículo pasaba por un sector de altísima humedad relativa. Y después de varios análisis nos dimos cuenta que el problema no estuvo ni en materia prima, o sea, en el repuesto, no estuvo en el método de instalación, no estuvo en la máquina, no estaba en la mano de obra, sino estaba en el medio ambiente. Ejercicio increíble. Eh, en las medidas también es fundamental trabajar porque a veces nos encontramos con que hay fallos que nosotros creamos por la instalación indebida de algún repuesto, ¿sí? Entonces, las medidas deben convertirse en un aliado estratégico fundamental, de tal manera que aquí uno, por ejemplo, encuentra que después de un tiempo de utilizar ese tipo de herramientas, descubre que es importante la calibración, ¿sí?, de sus elementos de medición, porque usted va con un multímetro y mide 5 amperios y con el otro mide son 2 amperios. ¿Cuál dice la verdad? Eh, Pues ya lo comenté, en mano de obra uno empieza a encontrar que hay oportunidades de mejora para capacitar a su personal, que usted necesita de pronto llegar a tener dos mecánicos certificados en el mantenimiento del motor de la referencia particular con la casa matriz, ¿m? Que empieza usted, por ejemplo, a encontrar que el vehículo venía con una lubricación, la recomendación era una marca particular, pero nos fuimos con otra porque era más barata y empezamos a tener problemas. Y entonces empezamos a encontrar que necesitamos hacer análisis tribológicos del aceite y empezamos a entender que necesitamos, primero que todo, empezar a tomar cómo se toma una muestra de aceite, ¿sí? Y resulta que es que el que nos vende los aceites nos dice, no, si yo vengo y se la tomo y le regalo el análisis. Y después usted tiene el análisis en la mano y dice, ¿qué significa esto? Ah, no, 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 tranquilo, ingeniero, es que ya con ese documento ya estamos cumpliendo en la ISO porque ya lo tenemos, pero no estamos generando ningún valor agregado. Bien, excelente. La otra técnica que les propongo es 5W, porque así van a encontrar la mayor parte de la bibliografía, 5 porqués, porque la mayor parte de la literatura sobre esta herramienta está en inglés. También se conoce como la escalera de los porqués y es una herramienta increíble de análisis de problemas cuyo método se basa en preguntar, en indagar al respecto del porqué de una causa, ¿sí? Entonces, yo lo recomiendo primero para delimitar el problema y segundo, para filtrar esa causa raíz que pudimos analizar en la espina de pescado, en donde después de sopesar y de armar la espina de pescado nos damos cuenta que hay
Aspectos que van de la mano de la criticidad y de la función de los componentes que son relativamente más importantes en función del problema que estamos analizando. Entonces, es ese o esos dos, máximo tres problemas que uno le dan en la espina de pescado, los mete al 5 porqués y hace una cosa súper increíble. Hace un análisis interesantísimo. Básicamente, yo tengo, se supone que la espina de pescado salgo con una causa y empiezo a preguntarme, ¿por qué esa causa genera tal problema? Por- Se hace un análisis en el equipo de trabajo por tal razón. ¿Por qué esa razón genera por qué esa causa es un problema? Y al preguntarse, o sea, la teoría dice que debe hacerse 5 veces, pero en la realidad a veces sucede con dos o tres, que ya es suficiente, y a veces se necesitan 6 veces preguntarse el por qué, del por qué anterior. Básicamente lo que se hacen son análisis de posibles causas del problema caminando hacia atrás hasta llegar a la última causa-efecto que generó el problema. La experiencia a mí me dice que uno llega a la causa del problema, pero la pregunta más importante es la siguiente, ¿sí? Entonces se uno cuenta, por ejemplo, que no está teniendo en cuenta o que no está incluyendo esa tarea en el plan de mantenimiento, o que no tiene plan de mantenimiento, o que el plan de mantenimiento no se está ejecutando, que hace una tarea general y que trata de ser muy transversal. La, el porqué anterior generalmente permite indagar para conocer la solución momentánea o particular de esa situación, de ese momento particular, de ese elemento particular. El objetivo de esa técnica es descubrir información vital de modo sistemático, analizar causas ocultas, desarrollar soluciones a las preguntas planteadas y se puede aplicar a la resolución de un conflicto, toma de un diagnóstico, a la toma de decisiones. Es una herramienta interesantísima, ideal. Aquí tengo la falla en un reductor en un EPR de un molino vertical. Los estoy llevando a una máquina y los estoy sacando de un vehículo para que analicemos las herramientas, ¿de acuerdo? Entonces nos preguntamos, ¿por qué falló el molino vertical? La respuesta, porque no se transmite potencia del motor reductor al mecanismo de molienda. Entonces, segunda pregunta, ¿y por qué no se transmite potencia del motor reductor al mecanismo de molienda? Respuesta, porque a pesar de que el motor funciona, no hay salida del par motor del reductor. Tercer pregunta, ¿y por qué no hay salida del par motor del reductor? Porque el eje de salida está trabado. Siguiente pregunta, ¿y por qué el eje de salida está trabado? Porque falló uno de los rodamientos del eje de salida del reductor. ¿Y por qué falló uno de los rodamientos de eje de salida del reductor? Porque solamente realizamos tareas de mantenimiento correctivo. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, para el reductor NPR del molino vertical de una cementera, al llegar a la respuesta 4, ya sabemos que hay un rodamiento particular que necesitamos revisar urgente si está en el inventario. Para reemplazarlo hay que traer el extractor de rodamientos, hay que desarmar ese eje, ¿sí? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el eje está caliente. Se lo toca, eso está. Desarmamos y encontramos que efectivamente el rodamiento que ya está destruido, ¿sí? Está trabado, los componentes, los elementos rodantes se trabaron entre unos con otros, o sea, imagínense el desastre. Se desmonta el eje, hay que revisar si hay que reconstruirlo. Se monta de nuevo el rodamiento, se hace el ejercicio de alineación, se ensambla y se entrega a funcionar. Pero la quinta pregunta es para la cabeza y nos debe invitar a reflexionar respecto de la gestión del mantenimiento. Bien, llegamos a 8 disciplinas, que es otra herramienta interesantísima. A ver, ¿que estamos obligados a hacerlas todas? No. ¿Que hay una herramienta única que lo soluciona no? ¿Todo? No.
Por eso es importante que usted las conozca todas para aplicarlas y en el tiempo usted ya va a madurar una concepción en su equipo de trabajo que les va a permitir al empezar a analizar el problema, orientarse y saber si se van con lluvia de ideas, espina de pescado y cinco porqués, o si de una se van a lluvia de ideas o espina de pescado o a la otra, o si se quedan con ocho disciplinas que las tiene todas. ¿Por qué no es recomendable hacer ocho disciplinas para todo? Porque es muy dispendioso. Es muy dispendioso y se le da mucho tiempo a uno documentando. Entonces, no piense que con 8D va a solucionar todo. 8D lo digo así porque es donde consiguen la mayor parte de documentación al respecto. Entonces 8D, como les comenté anteriormente, se basa sobre el PHBA, sobre el planear, hacer, verificar y actuar, y tiene 8 pasos, los dos primeros en el planificar, tres en el hacer, uno en el verificar y dos en el actuar. Entonces, en el planificar está el paso número uno y dice prepare un equipo. O sea, empieza a capacitar a su equipo de trabajo en el uso de lluvia de ideas, también de histogramas, de diagramas de Pareto, en que conozcan las partes de los vehículos, que conozcan las referencias claras de los vehículos que tenemos, en análisis de problemas. ¿Que debe ser un solo equipo? No. Yo les recomiendo que traten de por lo menos construir dos o tres equipos porque a veces hay tanta cosa, hay tanto problema que un equipo va analizando un tipo de fallo y otro, ¿sí? Se enfermó una persona en un equipo de trabajo y se fregó todo el trabajo. No, la idea es esa, construir. Eh, Segundo paso dentro del P de planear, de planificar, es describir, definir muy claramente el problema, siendo coherente con lo que dijimos en el diagrama de Chicago de espina de pescado. Y aquí es muy interesante usar el circo porque es para describir y definir el problema claro y no confundir, hacer el ejercicio pues en función de un síntoma y no del problema. El hacer arranca con una contención del problema, ¿sí? Entonces supongamos que estamos en una ensambladora de vehículos y la contención es que todos los vehículos del lote que utilizó la parte pues que consideramos que tiene el problema se detenga y no pueda salir el cliente. Ustedes como administradores de flotas de vehículos se han encontrado o saben de casos en donde las ensambladoras o distribuidoras deben ir a recoger vehículos porque saben que tienen un problema. Eso se llama contención. Entonces aquí ya estamos viendo que muchas de las empresas fabricadoras de ensambladoras de vehículos usan 8D porque tienen la política de contener el problema. Es que hay un vehículo que tiene un problema en un sistema de frenos y hay tres vehículos iguales. Tratemos hasta el máximo de que ninguno de esos tres vehículos, bueno, los cuatro salgan hasta que no encontremos la causa raíz. Porque podemos tener ese problema se puede estar repitiendo. Cuatro, identificar y verificar la causa raíz. Entonces aquí podemos usar lluvia de ideas, espina de pescado, cinco porqués, ayudado de histogramas, diagramas de Pareto, análisis de datos, cuidado de los datos, objetividad. Quinto, desarrollar las acciones correctivas. No son planes de acción que vamos a describir, de desarrollar en un mes, no, eso es ya, de inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos una contención. Yo no le puedo decir al gerente, no, yo no dejé salir el camión por 2 meses porque tenía que, nos demoramos una semana analizando el problema y 5 semanas solucionando el problema y entonces yo quería estar seguro y por eso no dejé salir el camión 2 meses. No, estamos mal. Esto es en horas. Se desarrollan las acciones correctivas. Sexto, implementar y verificar las acciones correctivas. ¿Sí? Este aspecto de la verificación es súper importante porque nos permite encontrar, calificar, evaluar
si el análisis que hicimos en la espina de pescado o en todos los documentos que hicimos sirvieron para algo. Porque puede que hayamos analizado mal el problema, que hayamos hecho un trabajo excelente, pero al final no solucionamos lo que estábamos, el requerimiento principal. Después de la identificación hay que hacer una prevención a la recurrencia, o sea, hacer una transversalización. Con el ejemplo anterior, hay cuatro vehículos que usan la misma tecnología con la misma tarjeta electrónica y encontramos que hay un fallo en la tarjeta electrónica, lo solucionamos, el primer vehículo ya es apto, pero eso hay que hacerlo transversal para las otras referencias que tienen la misma tecnología. Y el punto 8 es reconocer al equipo, generar en público motivación. Pilas, el dinero no es el único valor de motivación. Entonces aquí yo quise sacar un ítem aparte de planes de acción y seguimiento porque a veces se hacen unos análisis buenísimos, nos dedicamos y el equipo de trabajo saca unos resultados muy buenos, pero los que tienen que hacer los planes de acción no hacen. Y entonces el equipo de trabajo se desmotiva porque su análisis no sirvió para nada. Y entonces dicen, no, pues ya que voy a las reuniones y así llenamos papeles, pero no pasa nada. Entonces es fundamental que las acciones que se requieran implementar se gestionen, por lo que cada plan de acción requiere un responsable, un cronograma y la entrega de los recursos necesarios. Esto acompañado de un seguimiento disciplinado permite el cumplimiento de los planes de acción. En ese orden de ideas, el seguimiento que va más allá de evidenciar el estado de lo implementado versus lo planeado, es el que permite darle gestión a este ejercicio en función de darse cuenta. Entonces usted como supervisión del área de ejecución se sabe que para cumplir a las 5 de la tarde la entrega de un vehículo tiene que sacar un mecánico de allí y de allá para ayudarle al que está para entregar. Asimismo, debe funcionar el seguimiento, debe permitir la toma de decisiones. Bien, conclusiones. Para realizar el análisis y diagnóstico de fallas contamos con diferentes herramientas que si se usan de manera coherente gestionan valor agregado. La gestión de los planes de acción da como resultado la mejora. El mejoramiento continuo es el resultado del trabajo de los integrantes de los equipos de trabajo, porque el trabajo de un equipo de trabajo, el resultado de un equipo de trabajo es mucho más que la suma del trabajo de sus integrantes. Estimados estudiosos, muchas gracias y un buen día. Recuerden que los canales de comunicación están abiertos para que expongan sus dudas, preguntas o inquietudes.